Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Señor Coqui Noriega, gobernador de la región Ancash. Señora María Méndez, presidente de la Asociación de Consejeros Regionales. Señor David Rosales, alcalde de la Municipalidad de Huaraz. Elena Ríos, presidenta de la Cámara de Comercio de Ancash. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar en este evento. Y Over Montoya, presidente de la comisión organizadora. En realidad yo traía una ponencia que hemos preparado, pero que la hemos hecho un poco larga, así que la voy a pasar más o menos rápido, porque en este tipo de eventos el tiempo es fundamental y porque quiero tocar y profundizar unos temas que creo que son los más gravitantes, empalmando con lo que ha comentado el señor gobernador regional, que además quiero saludar y quiero felicitar que le haya dado tanta importancia y haya sido el tema neurálgico de su exposición, el tema de la lucha contra la corrupción, de la transparencia, de hacer las cosas con honestidad, de no meter uña, como dijo, ¿no? Yo creo que ese es el primer problema que tenemos que resolver. Más allá de las ideologías, más allá de la centralización o descentralización, porque eso es lo que más ha atrasado al país y si resolvemos ese problema, van a ver cómo automáticamente se resuelven todos los demás. Y ahora lo vamos a ver en la ponencia que hemos traído. Bueno, el Perú venía de ser uno de los países que menos crecía hasta el año 1990-92 y luego empezó a ser uno de los países que más crecía, ¿no? Pasamos del escenario de la izquierda al escenario de la derecha. Estamos hablando de Latinoamérica. Entonces nosotros creemos que más allá de la política, como ya lo dije, creo que las inversiones son las que logran el crecimiento y eso necesita climas adecuados e invitación para las inversiones, ¿no? Decía el gobernador regional y decía el alcalde también, eh, invitamos a los empresarios a venir acá a hacer empresa, a hacer emprendimientos, ¿no? Pero claro, se necesita estabilidad, reglas de juego claras, un clima adecuado para los negocios y eso, si se da, automáticamente van a venir las inversiones. Entonces, esto es lo que hablábamos, ¿no? Marco atractivo, los acuerdos comerciales también nos han ayudado mucho. Hay un dato que es fundamental. Nosotros hoy día exportamos cerca de 12.500 millones de dólares en agroindustria, en productos de agroexportación. Hace 15 años exportábamos 500 millones de dólares. Hemos dado el salto de 500 millones a 12.500 millones de dólares en 15 años. Fíjense, eso no es un mérito. Y es un mérito de las regiones, pues los productos salen de las regiones y fundamentalmente del norte. Por supuesto que la fortaleza del Banco Central de Reserva también ayuda y el rol subsidiario del Estado es una cosa en la que nosotros creemos mucho, porque creemos que solamente el Estado debe entrar en donde el privado no puede entrar. No, el Estado no debe ser empresario. El Estado cuando ha sido empresario lo ha hecho muy mal. Y eso lo vamos a sostener. Yo sé que hay gente que piensa distinto y para eso también estamos, para pensar distinto, debatir ideas, porque también hay algo importante. La política es el debate de ideas. Son los argumentos, son las ideas, son las exposiciones, son las cifras, son las capacidades de convencimiento las que se deben poner en la mesa de debate en la política. A veces las ideologías y las pasiones nos separan y cuando entramos al terreno de las ideas y las propuestas vemos que no estamos tan separados. Entonces hay que priorizar ese debate de ideas, de propuestas. Y por supuesto que hay cosas en las que siempre vamos a discrepar, pero nosotros sostenemos que el empresariado debe hacer todo lo que se le permita hacer para el desarrollo económico que traiga las inversiones y el Estado como rol subsidiario. Y esto también nos muestra los ingresos tributarios que hemos tenido desde el año 92 al año 2024.
Pasamos de los 5.500 millones de soles a 155.000 millones de soles. Ese es un salto espectacular que no se da así nomás en los países. Y mientras el presupuesto público pasó de 7.000 millones a 240.000 millones. Son datos duros, son datos que los podemos obtener de cualquier evidencia del Banco Central, del MEF, de cualquier, incluso analista económico. ¿Y qué pasó? Nosotros veníamos teniendo tasas de crecimiento del orden del 6, 7, 8% hasta los años 2011, 2012, y de ahí bajó nuestro nivel de crecimiento. Esta lámina es la adecuada, ¿no? Veníamos sosteniendo tasas de crecimiento, llegamos hasta el 9.1, ¿no? En alguna oportunidad, en el año 2008. Y luego desaceleramos el crecimiento, ¿no? Pasamos a crecer 6.3, 6.1, 5.9, 2.4, 3.3, y ahora nos hemos quedado en ese crecimiento del orden del 3 y menos, ¿no? El año pasado crecimos 3.3, este año se estima que vamos a crecer 3.1, pero ya no crecemos al ritmo de 7, 8%. Y esta gráfica está muy correlacionada con esta otra gráfica anterior. Cómo redujimos la pobreza del 58.7 en el año 2004 al 20.2 en el año 2019. En 15 años redujimos 40% la pobreza, es decir, sacamos 40% de pobres en el Perú, con una población entre esos años un promedio de, digamos, de 30 millones, sacamos 12 millones de personas de la pobreza y la incorporamos a la clase media. Luego, con la pandemia, dimos un salto de nuevo al 30.1 y ahora no hemos logrado los mismos niveles de reducción de la pobreza. Quiere decir que no cometimos algunos errores a partir del 2011-2012. Y tenemos pues todavía un gran déficit para resolver, ¿no? En vivienda tenemos 1.800.000 viviendas que hacer, es una gran cantidad. En transporte tenemos un déficit enorme. Y vemos que todas las carreteras del Perú están incompletas, donde necesitamos autopistas todavía no las tenemos carreteras de doble vía, muchas de ellas muy deterioradas, muchas carreteras que aún no se asfaltan, ¿no? Tenemos que hacer irrigaciones para que ese salto que dimos de los 500 millones a los 12.500 millones lo volvamos a hacer y lo volvamos a hacer más grande aún. Podríamos estar exportando 30.000, 40.000 millones de dólares si hubiéramos hecho Chavimochic-Trek, si hubiéramos hecho Majesiguas, si hubiéramos hecho Chinecas, si hubiéramos hecho Alto Piure, etcétera. Hoy día podríamos estar exportando más de lo que exporta la minería hoy día en productos de agroexportación. En educación, por supuesto que tenemos una brecha cuantitativa y cualitativa que tenemos que resolver. En salud, por supuesto que tenemos. En agua y saneamiento también tenemos una brecha muy grande. Y esto es lo que se hablaba, ¿no? La corrupción. Y la corrupción, como dije inicialmente, es la madre de todos nuestros males. Cuando decía que estábamos creciendo a ritmos interesantes porque según nosotros estábamos haciendo las cosas aceptablemente bien a comienzos de este siglo. Bien, pero llegó un momento donde ya no empezamos a hacer las cosas bien. Y sobre todo el punto de inflexión yo creo que fue con el tema del abajato. Cuando se descubrió toda esta gran corrupción que había en el Perú para la obra pública, para la gran infraestructura, no supimos resolver nuestros problemas. Y lo digo en forma integradora, es decir, donde nos tenemos que involucrar todos,
porque es clarísimo que los resolvimos muy mal y el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Qué cosa hicimos? Primero, no terminamos las obras que estaban en ejecución, ¿no es cierto? Nadie se quiso hacer responsable de continuar una obra que tenía vicios de corrupción y las dejamos paralizadas. Y el caso más dramático es el gasoducto del sur peruano, ¿no? Donde está la tubería colocada en un terraplén y se está ahí deteriorando y además el Estado gastando miles, miles de soles o millones de soles tratando de mantener esa tubería que no sabemos si algún día se va a instalar. Ese es el caso más dramático porque lo peor de todo es que nunca llegó el gas al Cusco, ¿no? Paralizamos la obra porque nadie se atrevió, ninguno de nosotros, ni políticos, ni privados, nos atrevimos a decir, señores, la obra hay que continuarla. A la empresa hay que sancionarla, a la empresa habrá que multarla, a sus ejecutivos habrá que someterlos a procesos judiciales, a las autoridades que recibieron coimas, lo mismo, habrá que someterlos a los procesos judiciales, pero la obra se tiene que terminar. Nadie se atrevió a hacer eso. Y así como no hicimos eso, y hicimos cosas que paralizaron al país, cosas que le hicieron mucho daño al país. Creamos una fiscalía, le dimos unos poderes a una fiscalía que ha metido en procesos judiciales a gente inocente, gente que no tenía nada que ver en el asunto, pero que gracias a fiscales que por lograr objetivos personales mete a gente inocente, mucha gente en el Estado tiene miedo de hacer las cosas. Y no solo eso, hicimos una funcionarios honestos porque en un papel faltó la firma, porque en un proceso no estaba la fecha adecuada, o cosas de ese tipo por entregar viáticos. Hay casos donde hay funcionarios con procesos administrativos por aprobar viáticos de 800 soles. Y eso pues paralizó al país. Crearon un ambiente tan negativo, tan preocupante para el funcionario público, que nadie se atrevía a firmar una adenda, nadie se atrevía a firmar una ampliación, nadie se atrevía a firmar una modificación. Y todos los que estamos acá creo que conocemos de obra pública y conocemos de proyectos. Yo soy ingeniero, algo conozco de proyectos, me dedico a la construcción y los que nos dedicamos a hacer construcción, a hacer obra pública, sabemos que un proyecto, su mismo nombre lo dice, es algo proyectado, es algo que se estima, es algo que de acuerdo a los cálculos de la ingeniería, se propone y se cree que va a ser de esa forma. Pero cuando uno entra al campo a construir, siempre te vas a encontrar con cosas que no se habían contemplado. Siempre te vas a encontrar con cosas que tienen que hacérsele modificaciones. Pero si tú tienes un funcionario que le tiene terror a a la fiscalía y a la contraloría por hacer esas modificaciones, paramos los proyectos. Entonces, ahí empezamos a cometer los errores, porque un país sin infraestructura no se desarrolla. Y el gráfico que mostré hace un momento, en el cual a partir de la pandemia nuestra pobreza creció del 20% al 30%, fue porque no teníamos hospitales, no teníamos agua, no teníamos desagüe y no teníamos mucha infraestructura, que teníamos el dinero para hacerlo, pero no lo hicimos.
Entonces nuestra pobreza volvió a niveles muy altos, ¿no? Entonces tenemos que recuperar el país. Tenemos que recuperar el país haciendo las cosas coherentes, haciendo las cosas coherentemente, haciendo las cosas con diálogo, con conversación, con ponernos de acuerdo, con sentarnos a una mesa a escucharnos y a ver cuáles son las propuestas del otro y cuáles son mis propuestas para ver cómo en conjunto salimos de este hoyo. Porque el hoyo es muy grande. El Perú hoy día produce, el Perú hoy día es inmensamente más rico de lo que era en los 80s, recauda muchísimo más dinero del que recaudaba en los 90s, pero tiene muy poca ejecución. Y la ejecución presupuestal es la que no ayuda, la falta de ejecución presupuestal es la que no ayuda a tener buenas escuelas, buenos hospitales, buenas carreteras, las irrigaciones que necesitamos, ¿no? Y esto que en el Perú ya vemos normal porque se publica cada cierto tiempo en cualquier país del mundo sería un drama, ¿no? 43.000 millones de soles en obras paralizadas. 43.000 millones de soles y 2.572 obras paralizadas. Obras que, donde se ha invertido mucho dinero, donde el Estado peruano ha puesto plata y no le sirven a nadie, porque un colegio que tiene solamente los cimientos o las columnas, por supuesto que no le sirve a los niños. Un hospital que se quedó en el casco, pero no ha sido terminado y no tiene el equipamiento, tampoco le sirve a la población. La carretera que se quedó a medio camino y no llegó a conectar los dos pueblos que debía conectar, tampoco le sirve a nadie. Y tenemos casos emblemáticos en el Perú de puentes gigantescos, uno de los puentes más largos que se ha construido en el país, que no tiene carretera. Realmente dramática esta situación y creo que tenemos que superarla en coordinación, el gobierno central, las regiones, los políticos que ojalá se lleguen a poner de acuerdo en temas fundamentales para ver cómo salimos de este problema. Yo les hablo de una experiencia que tenemos desde hace 20 años, porque yo vengo de un gremio que es la Cámara Peruana de la Construcción. Ahí comprendimos que necesitábamos conversar con quien aparentemente era nuestro adversario y que no lo era. Y a través de un diálogo para primero solucionar el pliego anual de reclamos, el pliego anual presentado para las condiciones salariales, nos acostumbramos a conversar. Nos acostumbramos a dialogar, a ponernos de acuerdo, a debatir, a discrepar también, pero a llegar finalmente a acuerdos y no hubo año en 21 años ya que no nos lleguemos a poner de acuerdo y no firmáramos un acta donde habíamos llegado a un acuerdo en las mejoras salariales y las mejoras de las condiciones de los obreros de construcción civil. Esa experiencia nos llevó a profundizar ese diálogo, a hacerlo más amplio y a hacer propuestas de Estado. Organizamos eventos a nivel nacional en conjunto donde invitamos ponentes. Después nos unimos y hemos hecho marchas y hemos hecho una infinidad de propuestas para combatir la inseguridad ciudadana, cosa que hoy día el periodismo y la opinión pública se admira. ¿Mm? Hace 2 días hemos firmado un comunicado conjunto por el tema de la minería. Esto a través de CONFIEP y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Entonces, cuando los periodistas leen eso, se admiran y dicen, qué interesante, qué raro es esto, pero interesante, qué bien, que el gremio empresarial con el gremio de trabajadores se pongan de acuerdo y saquen un comunicado conjunto. Entonces, esa experiencia yo la quiero trasladar porque sí es posible sacar cosas adelante a través del diálogo, sí es posible sacar cosas adelante a través del debate de ideas, de la conversación, del intercambio de propuestas. Por supuesto que es posible. Y debemos hacerlo porque los problemas del país son muy grandes para seguir divididos y para seguir peleados como estamos.
Yo creo que hay mucho más cosas que nos pueden unir de las que nos pueden separar y hay que escoger ese camino. Yo finalmente quiero agradecer ah, nuevamente a la Cámara de Ancash, quiero agradecer al gobierno regional por darme este espacio para comunicarme con ustedes, quiero agradecer a la coordinación y a la presidencia de, de este espacio, de los delegados regionales, para poder exponer mi punto de vista y también escucharlos de ustedes y tratar de hacer las cosas bien de aquí en adelante. Además, me encuentro muy contento en esta tierra con la cual tengo una gran relación. Desde que soy pequeño la conozco porque mi padre, que era ingeniero, también construyó algunos puentes. Entonces desde niño venía por acá, dormía acá, me quedaba un mes, 2 meses. Y luego también las frecuenté mucho porque me encantaba durante mi juventud hacer esas caminatas, esos trekking por las cordilleras, por los caminos Yanganuco-Santa Cruz, que son hermosos realmente. De manera que no me queda más que agradecerles y invitarlos a esa propuesta de ampliar el diálogo, de ampliar la capacidad de comunicarnos para que juntos saquemos los problemas que tienen las regiones, las provincias y el país adelante. Todos en conjunto, mancomunadamente, como buenos peruanos, como buenos ancayinos, como buenos guaracinos. Muchas gracias.